Dios les bendiga, queridos hermanos, una vez más aquí con ustedes compartiendo el mensaje y esperando que todo esto pase para volver a reunirnos como siempre lo hacíamos. Quería dejarles un pequeño pensamiento de algo que nos ocurre a todos y hasta no podemos evitarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a cometerlos, y son los errores. Quisiera que me acompañen al segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, que dice de esta manera: Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es este Marcos del que está hablando el apóstol Pablo? Hechos capítulo 12, versículo 12, nos dice que su nombre completo era Juan Marcos y que en su casa nuestros primeros hermanos se reunían a orar, por lo que podemos entender de que era un joven creyente, preparado y con conocimiento de la palabra de Dios. Asistía a los miércoles de reunión, participaba de las células de la iglesia, ofrendaba los domingos. Un joven preparado, o al menos preparándose para lo que venía. ¿Qué era lo que venía? Capítulo 13, versículo 5. Primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Marcos es elegido como el ayudante. Mientras Pablo anunciaba el evangelio en todas las sinagogas, algunos le resistían, como el mago Elimás, pero otros se maravillaban de lo que Pablo decía. Sin embargo, llegando a Panfilia, dice la palabra de Dios, que Marcos los abandona y se vuelve a Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe. La Biblia no nos explica qué fue lo que pasó. Quizás el cansancio, quizás la responsabilidad, quizás el miedo hicieron mella en su corazón y él terminó apartándose. Quizás tenía otra cosa que hacer. Llega a la escuela dominical, hay que repartir folletos en la plaza, hay que salir a entregar las viandas. Arrancamos con todo, ese primer amor, esas ganas de servir a nuestro Señor, pero poco a poco se nos va yendo, como que le vamos perdiendo el gusto. O tenemos otras cosas que hacer y dejamos de lado, sobre todo, nuestras prioridades. La palabra de Dios nos dice: busca primero el reino de Dios. Capítulo 15, versículo 36. Segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pablo quiere volver a visitar a todos los hermanos que había conocido en su primer viaje, un poco para saber cómo estaban y un poco como para reafirmar su fe. Bernabé quiere llevar otra vez a Marcos, pero Pablo se niega. ¿Cómo iba a llevar a aquel que los abandonó aquella primera vez? Algo lógico hasta aún para nosotros. ¿Cómo volverían a confiar en mí si ya les fallé una vez? ¿Cómo volvería a confiar en ti si ya me fallaste una vez? Y dice la palabra de Dios que hubo tal desacuerdo que finalmente terminaron separándose. Pablo eligió a Silas y se fue a Siria, y Bernabé, junto con Marcos, se fue para Chipre. Otra vez Marcos causando problemas allí en la iglesia. Bernabé quería darle una segunda oportunidad, pero Pablo entendió de que él necesitaba a alguien que se comprometiera y que perseverara allí en la obra. Dos cualidades que quizás
Marcos en ese momento no las tenía. Capítulo 4, versículo 11 del libro de 2 Timoteo. Lo encontramos a Pablo ya en Roma, escribiéndolo a Timoteo y diciendo lo que leímos al principio. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué fue lo que pasó? Tampoco lo sabemos. Así como la Biblia no nos dice qué fue aquello por lo que Marcos los abandonó en aquel primer viaje, tampoco dice cómo es que Marcos llegó a ser tan útil para Pablo como para pedirle a Timoteo que lo trajera. Quizás con el tiempo maduró y aprendió de sus errores. Quizás con el tiempo supo organizar sus prioridades, tanto así que llegó hasta escribir el segundo evangelio que tenemos en nuestra Biblia y que es San Marcos. Es que, hermanos, siempre van a haber errores. El diablo no es tonto, siempre nos va a tentar. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a incitar a cometer los errores, pero sabemos que más fuerte es el Espíritu Santo que mora aquí en nosotros, que nos va a guiar por el buen camino o nos va a hacer volver si es que nos equivocamos. La obra de Dios es muy grande, siempre va a haber lugar para todos. Podemos equivocarnos, pero la obra de Dios nunca dejará de hacerse. Estemos preparados como para que nosotros seamos los que tengamos que hacerla. Dios les bendiga.